Hola amigos, hoy vamos a hacer un perfume sólido, natural y casero. Además de todo es relajante. Mi nombre es Estela de Aromas de Macondo y los invito a que me acompañen. Iniciamos con los ingredientes del perfume sólido. De aceite de jojoba son 10 gramos. Manteca karité son 3 gramos. Cera de abeja 3 gramos. Aceite esencial de pachulí 10 gotas. Aceite esencial de lavanda 25 gotas. Y por último, aceite esencial de naranja dulce son 15 gotas. Antes de empezar con la fórmula, les voy a dar un tip para perfumar papeles y ropa que tengamos guardada. Vamos a tomar unos pañitos. Pueden ser así como estos son como para desmaquillarse o también pueden utilizar pañuelos desechables que también les sirve. Le vamos a colocar 5 gotas, una acá, otra acá, otra acá, otra acá y en el centro, o sea en los extremos, pero como este es redondo, por eso les explico, pero los pañuelos en cada esquina una gota y los vamos a dejar secar. A ver, yo les explico cómo es. Ay, perdón. Entonces, una gotica en el centro. Lo pueden colocar mezclado o del aroma que ustedes quieran. Aquí a un lado, aquí al otro lado, una gota en cada parte. En los otros pañuelos van a hacer lo mismo que hice acá. Lo van a dejar secar unos 10 minutos y luego lo van a colocar en medio de la ropa los 10. En medio de la ropa o en medio de los papeles, del escritorio, donde ustedes quieran que cada vez que saquen algo les huela bien rico. Bueno, ahora sí vamos a continuar con nuestro perfume. Este perfume es relajante, el que voy a hacer hoy. Los ingredientes, o sea, los aceites esenciales, todos son como para relajar, pero ustedes pueden optar por otros aceites. Lo primero que vamos a hacer es colocar la cera de abeja, el aceite de jojoba y la manteca karité. La vamos a colocar a diluir. Entonces aquí mezclamos muy bien. Bueno, aquí ya va a estar diluido, bien diluido. Después de que lo bajamos de baño María, lo vamos a mezclar bien para que se enfríe un poco y poderle colocar los aceites esenciales. Enseguida le vamos a colocar los aceites esenciales. Aceite esencial de pachulí le colocamos las 10 gotas. 10. Del aceite esencial de lavanda, 25 gotas. Enseguida de que hagamos esto lo vamos a colocar en la nevera durante 10 minutos y lo volvemos a sacar. Y por último, el aceite esencial de naranja, que son 15 gotas. Aquí ya salió de la nevera y está siempre durito. Sí, un poco duro, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a mezclar de nuevo, como para que quede cremoso. Ya si lo quieren duro, pues lo dejan duro, pero pues la idea es dejarlo sólido, cremoso. Vuelve y queda como una cremita muy suave. Bueno, ahora sí lo vamos a empacar.
vamos a darle un golpecito para que baje bien el perfume y y tapamos. Bueno, espero que les haya gustado el proyecto, que me envíen comentarios. Gracias a todas las personas que me han estado enviando comentarios. Eso me alienta para seguir con ustedes. De verdad que es un aliento grande que me dan y les agradezco. Y hasta pronto. Bye bye. Chao, chao.